Bueno, luego de comprender cuáles son los mejores proveedores en la actualidad para contratar nuestros servicios, pues empezamos con la contratación de lo que es nuestro hosting. Para eso, pues les comparto el enlace de acceso inmediato hacia SiteGround en la descripción del video en la parte inferior. Ingresamos en el enlace y podemos ver que justo en este momento SiteGround nos ofrece un 80% de descuento. Este descuento muchas veces varía, pero con el paso del tiempo pues puede reducirse o aumentar. Si este video lo ven tal vez luego de unos días o meses de que yo haya publicado este video, pues no se preocupen que yo voy a mantener los enlaces actualizados con los mayores descuentos en el momento que ustedes desean ingresar. Pues para empezar, pues damos clic en comenzar ahora o comienza ahora y SiteGround nos muestra los planes que nos ofrece tanto para un sitio web como para varios sitios web o para ya sitios web avanzados donde necesitamos capacidades enormes por tal vez la cantidad de visitas que tenemos o en caso de tiendas que ya contamos con 100, 200 productos. Entonces, para empezar, pues yo voy a tener varios sitios web, por lo cual yo voy a adquirir el plan Growbit. Si ustedes están empezando, recién tienen un producto y desean adquirir este servicio, pues les sugiero que adquieran el Startup. Entonces, seleccionamos el plan que va más acorde a nuestra necesidad y le damos clic en contratar. Bueno, luego de seleccionar el plan que necesitemos, pues SiteGround nos da la facilidad de ingresar un dominio, el cual vaya lo más acorde hacia el nombre de nuestra marca, nicho, o el dominio que uno desea ingresar o ponerlo como identificador de nuestra página web. Ya, si ustedes desean, pueden registrar un dominio nuevo o si desean al mismo tiempo, pues pueden ingresar un dominio que ya tengan comprado. Este dominio puede estar dentro de SiteGround como puede estar de forma externa en otro proveedor, como en el caso de Namecheap, ¿ya? Cualquiera de los dos pasos que hagan, pues de aquí en adelante, pues va a ser lo mismo a nivel de configuraciones dentro de SiteGround, ¿ya? Yo en este caso voy a utilizar un dominio que está en Namecheap. El dominio que yo voy a usar es el dominio de redmaster.club, para el cual pues lo ingreso y doy clic en continuar. Luego, SiteGround me va a consultar que si yo ya tengo una cuenta en su plataforma, caso contrario, pues tengo que llenar los datos de información de cuenta, la información del cliente, que en este caso pues sería yo, o si es que ustedes le están haciendo la página web para un cliente, pues sería la información del cliente, ¿ya? Al mismo tiempo ingresamos la información del pago, como son la tarjeta de crédito. Continuando en la parte inferior, pues vamos a ver que SiteGround me muestra la información de la compra, me dice cuál es el plan que están seleccionando, el tiempo de durabilidad o de vigencia, que es 12 meses, un año, y al mismo tiempo me dice cuánto me va a cobrar por cada mes. Entonces, debido al 80% de descuento que tiene SiteGround, el precio que nosotros vamos a pagar en esta ocasión por el primer año será $35.88. ¿Ya? En la parte inferior me ofrece servicios adicionales, perdón. Pues a nivel de privacidad, pues por el momento no necesitamos. No tengo problema con que tal vez algún cliente o un visitante intente saber quién es el dueño del dominio. Pues en ese caso a mí me da, se puede decir, credibilidad. Tal vez más adelante lo pueda hacer, pues depende la situación en la que me encuentre, pues no. Con respecto al SAI Scanner, es para realizar escaneos o análisis de mi sitio web a nivel de si es que tiene algún virus o algo, pero por el momento no lo vamos a adquirir, ya que a la hora de crear la página les voy a enseñar cómo instalar plugins que le brinden la estabilidad y la optimización a su página web. Marcamos la casilla de confirmar, confirmamos que hemos leído las condiciones de servicio y privacidad y en caso de que deseen, pues pueden marcar la última casilla para recibir lo que son actualizaciones sobre servicios y nuevas herramientas. Para finalizar, damos clic en pagar ahora
y automáticamente pues nos va a llegar un correo con la confirmación de que el servicio ha sido contratado. ¿Ya? Entonces, para continuar, pues lo que hacemos es darle clic en el botón de login. Si en algún caso no ven esta pantalla, ¿ya? Si ven otra pantalla o si SiteGround puede ser que cambie en ese momento y ya los envíe directamente a la cuenta, ya ingresen, pues en caso de que no vean su administración, pues lo que hacen es ingresar directamente a siteground.com y damos clic en login. Luego de dar clic en login, pues me va a mostrar una pantalla parecida a esta. Puede ser que la pantalla del lado izquierdo vaya cambiando porque lo que está haciendo SiteGround es mostrarnos parte de lo que es su publicidad, de sus servicios, pero esta casilla de aquí del lado derecho, esto no cambia. Entonces me pide que ingrese mi correo, pues ingresan su correo, le dan clic en siguiente, luego pues ingresan su contraseña, damos clic en login. Si deseamos que la sesión quede activa para largo, pues podemos marcar. Al mismo tiempo informarles que SiteGround utiliza ingreso de doble factor de seguridad. Posiblemente les envíe un código, ya sea al teléfono que ingresaron en esta plataforma o al correo con el que se están registrando. Entonces ingresamos la clave y damos clic en login.